Recuerdo el día en que recibí la carta. Un abogado distante me informaba que había heredado una cabaña en lo profundo de un bosque olvidado, propiedad de una tía abuela que ni siquiera sabía que existía. Yo, un alma solitaria y escéptica, vi una oportunidad, un escape del bullicio, un lienzo en blanco para mi vida. La cabaña, me advirtieron, era antigua, remota y había permanecido deshabitada por décadas. Esas palabras deberían haber sido mi primera señal de alarma, pero mi mente solo procesó paz y tranquilidad. El camino hasta allá era un mero rastro de tierra, engullido por la vegetación. El silencio era absoluto, denso, casi opresivo. Cuando la vi, la cabaña era más imponente de lo que las fotos sugerían. Madera oscura, ventanas como ojos vacíos, y un aire de melancolía que se aferraba a cada tabla. Había algo en su estructura, una antigüedad que no era pintoresca, sino pesada. Una sensación de que no estaba simplemente vieja, sino que había presenciado demasiado. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por el frío, sino por una intuición primitiva, un susurro de advertencia que mi razón se empeñaba en ignorar. Era como si el bosque mismo contuviera el aliento, expectante. Los primeros días fueron de euforia. Limpié, reparé lo básico y me deleité en la soledad. Las noches eran de una oscuridad absoluta, solo rota por el tenue brillo de mi linterna y el crepitar de la chimenea. Pero esa paz pronto se tiñó de algo más. Al principio, era sutil. Un crujido en el piso de arriba cuando sabía que estaba solo, un leve roce en la pared que me hacía girar la cabeza, solo para encontrar el vacío. Mi mente lo atribuía a la madera vieja, al viento, a mi imaginación en el aislamiento. Luego, los sonidos se hicieron más definidos. Débiles susurros. Como conversaciones lejanas que nunca lograba descifrar, siempre al borde de mi audición. A veces, sentía una presión en el aire, como si alguien estuviera justo detrás de mí, respirando. Giraba rápidamente, el corazón martillando, pero no había nada. Solo la penumbra y el silencio que antes me confortaba. Ahora me oprimía. Empecé a dormir con una pequeña luz encendida. La cabaña, mi refugio, se convertía en una jaula donde mi mente empezaba a jugar conmigo, o eso quería creer. La sensación de no estar solo se volvió constante, un frío en la nuca que no desaparecía. La sutil incomodidad se transformó en miedo palpable. Ya no eran solo crujidos, las puertas se abrían y cerraban solas, objetos cambiaban de lugar. Una noche, mientras leía, mi lámpara de aceite se apagó de golpe, sumiéndome en oscuridad total. Escuché entonces, con claridad aterradora, mi nombre pronunciado en un susurro gélido, justo al lado de mi oído. Era una voz no humana, una vibración antigua y malévola que me paralizó. Salté, encendiendo la linterna con manos temblorosas. La luz danzó sobre las paredes, revelando nada. Pero la sensación de una presencia, de algo observándome desde las sombras, era abrumadora. El aire mismo se había densificado con malevolencia fría y expectante. Esto era real. Busqué en cada rincón, desesperado por una explicación lógica, cualquier cosa que desmintiera mi instinto. Pero solo encontré el silencio, que ahora sonaba a burla. Y la certeza inquebrantable de que no estaba solo. Sentía sus ojos sobre mí, incluso sin verlos. Era una tortura lenta, una erosión de mi cordura. La desesperación me llevó a buscar respuestas. Empecé a examinar la cabaña con ojos nuevos, no como un hogar, sino como un enigma. Fue en el sótano, un lugar húmedo y claustrofóbico, donde encontré algo. Detrás de una estantería podrida, noté una sección de la pared que no coincidía. La moví con esfuerzo, revelando un pequeño pasadizo oscuro y estrecho. El aire que emanaba de él era frío, rancio, y cargado con un olor a tierra mojada y algo más, dulce y putrefacto. Dentro, apenas cabía. Mis manos temblaban mientras mi linterna revelaba una pequeña habitación oculta. Solo había una mesa de madera tosca y, sobre ella, un diario encuadernado en cuero, sus páginas amarillentas y frágiles. Al abrirlo, vi una caligrafía antigua y errática. No era de mi tía abuela.
Las primeras entradas hablaban de un hombre, Elías, y su búsqueda de conocimiento prohibido, de cómo abrir el velo y comunicarse con aquello que espera. Hablaba de sacrificios, no de sangre, sino de memoria, de esencia. Describía rituales para invocar una entidad que se alimentaba de la soledad y el olvido, que prometía sabiduría a cambio de un precio inimaginable. Un escalofrío diferente, más profundo, me recorrió. Esto no era un fantasma, era algo mucho peor. El diario de Elías era una ventana a una locura ancestral. Describía cómo la entidad, el consumidor de recuerdos, era una energía parasitaria que se aferraba a lugares de gran dolor y aislamiento. Se alimentaba de la soledad y los recuerdos de sus víctimas, dejándolos como cáscaras vacías. Elías, en su búsqueda de poder, intentó controlarla, encerrándola en la cabaña con un ritual. Pero el ritual falló, o fue demasiado exitoso. La entidad no estaba atrapada, estaba latente, esperando una nueva víctima. La cabaña no era un lugar embrujado, era una trampa. Yo había caminado directamente hacia ella. Los susurros, las sombras, la sensación de ser observado, todo era parte de su proceso de debilitamiento. Empezó a robarme fragmentos de mi memoria, el nombre de un amigo, mi canción favorita, el rostro de mis padres. Eran detalles sutiles, pero luego más grandes. Me miraba al espejo y me costaba reconocerme. El miedo se mezclaba con desesperación. Tenía que salir, pero una fuerza invisible me empujaba, o los objetos volaban, bloqueando mi camino. Estaba atrapado, y mi mente se desintegraba lentamente. La noche del clímax llegó con una tormenta furiosa. La cabaña gemía, el viento aullaba. El consumidor de recuerdos ya no se escondía. Se manifestó como una figura alta y delgada, de sombras danzantes, sus ojos dos puntos de luz roja que perforaban mi alma. No tenía boca, pero su voz resonaba en mi mente. Una cacofonía de miles de voces susurrando mi nombre, mis recuerdos, mis miedos. Me mostró imágenes, mi infancia, amores, sueños, todo lo que me hacía ser yo, desvaneciéndose como humo en sus manos espectrales. Intenté luchar, gritar, correr, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado por un terror más allá de lo físico, existencial. Sentía como me arrancaba cada fragmento de mi ser, no con dolor, sino con un vacío helado. Mi alma se deshilachaba, mi esencia era succionada. Las imágenes de mi vida pasaban, cada una más tenue, hasta que solo quedó la oscuridad. El consumidor se acercó, su forma más definida, más sólida, nutriéndose de mi existencia. Mis recuerdos eran su alimento, mi identidad su banquete. Ya no era un observador, era la presa final, el último eslabón de víctimas olvidadas. Sentí el frío de su toque en lo más profundo de mi ser. Mientras mis últimos pensamientos se desvanecían. Desperté. O al menos, creo que desperté. La cabaña estaba en silencio, la tormenta había pasado. El sol se filtraba por las ventanas, pero no había calidez. Mi mente estaba vacía. Intenté recordar mi nombre, mi pasado, quién era yo. Solo había fragmentos, ecos distorsionados. Elías, el diario, el consumidor. Esas eran las únicas cosas claras. Mi propia vida era un borrón. Me miré en un espejo roto. Mis ojos hundidos, sin brillo, mi rostro demacrado. Era una cáscara. La entidad me había dejado vivo, pero me había despojado de todo lo que me hacía humano. Ahora, deambulo por la cabaña. Prisionero de un horror que me ha vaciado. A veces, escucho los susurros, pero ya no son para mí. Son para la próxima víctima, para el incauto que cruce el umbral de este lugar maldito. Soy la prueba viviente de su existencia, un monumento a su apetito insaciable. La cabaña es mi tumba, y mi mente. El eco de lo que alguna vez fui. Si alguna vez te encuentras con una oferta demasiado buena, una herencia inesperada en un lugar remoto, recuerda mi historia. Hay cosas en la oscuridad que no buscan matarte, sino borrarte, dejarte como un fantasma de ti mismo, atrapado para siempre en el olvido. Y el consumidor de recuerdos sigue esperando.